cristiano que se opuso a la politización del cristianismo, ¿verdad? Brevemente diría que es así. La cuestión es la siguiente, la cuestión es que el monasticismo es una reacción al sincretismo religioso que sufre el cristianismo en el periodo post-Constantino. Sin embargo, pues no todo el monasticismo es legítimo. O sea, cuando hablo de la devoción que tenían los monjes de apartarse a lugares desiertos para vivir una fe, según ellos, más pura, sí hubo verdaderos creyentes que se apartaron a los desiertos para vivir una fe más pura, precisamente mostrando su desacuerdo a la politización del cristianismo en el periodo de Constantino y sus sucesores. Entre ellos está Atanasio de Alejandría, el campeón de la ortodoxia cristiana. Él lo exilió Constantino 7 veces. Y cada vez que era exiliado, pues Atanasio, en lugar de bajar la guardia y de entregarse a la politización del cristianismo y a su paganismo, se apartaba y prefería el exilio, y pasó mucho tiempo con un señor llamado Antonio, el famoso San Antonio del catolicismo romano. El hombre vivía en una cueva y el hombre compartió mucho con Atanasio. Atanasio de Alejandría escribe un libro que es la biografía de Antonio, el famoso San Antonio. O sea que podríamos decir que los movimientos monásticos responden a la politización del cristianismo, sin querer decir que todo el monasticismo era verdadero, porque ustedes comprenderán que no todo el monasticismo era bíblico. Había un monasticismo legalista, había un monasticismo ascético, había un monasticismo que ni siquiera leía la Biblia porque los monjes eran analfabetas, sino que la meditación se hacía era con dichos populares de la época. Entonces yo diría que parte del monasticismo es un movimiento que tuvo verdaderos cristianos y que se opuso tanto al paganismo como a la politización del cristianismo. Ese es uno. El punto complejo de la pregunta es ¿cuál? Que la gran mayoría de movimientos que se oponen a la politización del cristianismo tenían errores doctrinales y fueron catalogados posteriormente como heréticos, como es el caso de los montanistas. Los montanistas no estaban de acuerdo con el sincretismo religioso ni la politización del cristianismo, pero los montanistas fueron declarados herejes. Por ejemplo, los cismáticos, los donatistas, son movimientos que generalmente estaban en contra de la politización del cristianismo, estaban en contra del paganismo, pero tenían doctrinas heréticas. Entonces, reconocer a un movimiento legítimo como tal, que tenga todas las características de un movimiento legítimo que se oponga a la politización del cristianismo y a la paganización, es complejo discernirlo, sobre todo en ese periodo de historia de la Iglesia. Ok. Entonces, Pastor, ya que justamente esta semana se habló también sobre la persecución del Imperio Romano, los cristianos, frente a las reformas efectuadas, ¿sí?, por Constantino referente a la protección de la Iglesia, considerando un cambio tan drástico respecto a sus predecesores, se me había trabado la palabra, ¿cómo reaccionaron los ciudadanos romanos? ¿Es posible afirmar que se sometieron debido al poder de la autoridad o realmente hubo un cambio en la percepción que estos tenían sobre los cristianos? A ver, es un tema que hay que ver con lupa, porque si ustedes recuerdan, Constantino viene gobernando desde las Galias, las Bretañas, y la batalla decisiva fue la batalla en el puente Milvio con Magencio, en el 312. O sea que Constantino ya venía trabajando sobre todo en Occidente, y después de la visión, según Lactancio, un historiador es el que nos cuenta que Constantino tiene una visión y escucha una frase muy famosa que le dice: con este signo vencerás, y es el signo de la Ji y la Ro griegas, que son las dos letras iniciales del nombre Christos en griego, superpuestas, y él las pone como, digamos, símbolo en los escudos de los soldados en la batalla del puente Milvio.
podríamos decir que Constantino empieza un trabajo de evangelización. Ya juzgaremos qué tipo de evangelización. Obviamente no es una evangelización a la luz de la Gran Comisión, es una evangelización más con tintes políticos, pero hace un proceso de evangelización hasta el 324. O sea, del 313, que es el edicto de Milán que hace con Licinio, hasta el 324, Constantino en Occidente es Augusto, ¿no? Él queda como Augusto de Occidente, después de derrotar a Magencio. O sea que estamos hablando aproximadamente de 12 años en la cual la fe cristiana en Occidente empieza a transformar las mentes de las sociedades romanas, pero no era Oriente. En Oriente no, porque Augusto, el Augusto de Oriente era Licinio, y Licinio era cristiano simplemente por simpatía por Constantino, realmente no era una convicción de corazón. Es más, a los últimos tiempos de gobernar Licinio, cerca del 323, desata una persecución contra los cristianos, nuevamente muy fuerte, haciendo ver que la sociedad romana oriental no estaba muy de acuerdo con el cristianismo todavía, no estaba muy convencida en general, pero Constantino lo derrota un año antes del concilio de Nicea del 325. O sea que estamos hablando de algo no fácil, y yo diría que la sociedad romana que acepta el cristianismo lo acepta en su mayoría por intereses políticos. Porque si el emperador profesa el cristianismo, lo mejor que me puede pasar a mí es identificarme con la misma fe del emperador, aunque no tenga esa convicción en el corazón. O sea que yo diría que el grueso de la sociedad romana no entendió el cristianismo en sus inicios, sino que se hacen cristianos por interés político y que obviamente les toca convivir con los cristianos por edicto del emperador. Es que al ser un edicto era algo que no se podía quebrantar porque se iban a meter en problemas graves con la corte romana y obviamente la sociedad romana no lo iba a permitir, ¿no? Entonces, pastor, entendiendo esto, en la unión de Estado e Iglesia, en lo que se llama quid pro quo, ¿hubo algún tipo de oposición cristiana? ¿Cómo se hizo visible? ¿Tuvo alguna consecuencia para estos cristianos opositores? Sí, la consecuencia siempre fue el destierro y el exilio, siempre fue el destierro y el exilio. Por ejemplo, Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, y en ese libro tiene un capítulo que es contra los paganos. La reflexión que hace Agustín de Hipona es que la caída de Roma del 410 se debe a un juicio divino. Es un juicio divino, ya que los romanos, dentro de su imaginario colectivo, creían que la ciudad de Roma era la ciudad de Dios. Pero tras la caída liderada por Genserico en el 410, lo que hace Agustín es demostrar cómo el cristianismo se ha politizado, cómo el cristianismo se está uniendo al Estado y a la política, y cómo Dios empezó por castigar a Roma, la ciudad más importante, o que fue capital del imperio por muchos años. Agustín hace esa crítica, pero literaria. O sea, no hubo un levantamiento, no hubo una sedición, no hubo un movimiento agustiniano, ¿cierto?, que trajera una revuelta, sino que lo hace literariamente en su obra, La ciudad de Dios. Él hace esa reflexión y critica precisamente la unión entre el Estado y la iglesia o la politización del cristianismo. Ahora tengo que decir, tampoco puedo decir que Agustín de Hipona 100% estaba en contra. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se vivía confusión y quizá muestra cierta decepción con el cristianismo, refleja la realidad del juicio divino, pero con esto no quiero decir que 100% Agustín estuviese en contra como tal. Sin lugar a dudas, todos los que estuvieron en contra, pues recibieron el destierro y el exilio y murieron exiliados y desterrados. Esa es la realidad que encontramos. Ahora, eh, quizá tocaron mucho el tema del Estado y de la Iglesia, sobre todo más en los tiempos posteriores, en el siglo VI, por cerca de Gregorio I, quizá, porque realmente este es un tema que se desarrolla y en la historia de la Iglesia antigua no se alcanza el clímax de la unión entre Iglesia y Estado. En el curso de historia de la Iglesia antigua se describen elementos que llevaron a esa unión y que preparan el camino para establecer esa unión como tal, pero después del siglo VI en adelante es que vemos la consolidación de la unión entre Iglesia y Estado ya de manera oficial.
es después del siglo VI en adelante, y ahí sí, pues sálvese quien pueda. Muchas gracias, pastor. Bueno, entendemos que también el tiempo apremia, entonces vamos a avanzar, ¿sí?, a la semana 4, la semana anterior, en los cuales se han tocado temas como la adoración cristiana, paradojas bíblicas y adoración cristiana, arquitectura y adoración en el periodo post-niceno y adoración en el periodo post-niceno y el gobierno de la Iglesia. Según estos temas están estas preguntas. En uno de los videos se describía cómo la iglesia primitiva se celebraba la Pascua, incluyendo semanas de celebración del advenimiento de Jesús, ¿sí? Sabemos que la fiesta del cristianismo se manifiesta domingo a domingo, donde celebramos la victoria de Cristo en cruz, su resurrección y la nueva creación que ha creado con el nuevo pacto. Entonces, ¿constituye una ruptura al principio regulador? ¿Sería lícito para una congregación adherirse a estas celebraciones? A ver si entendí la pregunta. Particularmente, ¿qué celebraciones está hablando? ¿Qué celebraciones? Pentecostés, Navidad, Pascua. Ok. Que si es lícito la iglesia unirse a estas celebraciones. Sí. Bueno, yo diría que pues hay muchos temas ahí que hay que tratar y que hay que diferenciar un poco porque la iglesia tuvo transición, los primeros cristianos eran judíos y muchos de ellos guardaban 2 días. Guardaban el sábado cumpliendo el 4.º mandamiento y guardaban el domingo cumpliendo el 4.º mandamiento. No sé si ustedes entendieron lo que acabo de decir. Eran judíos, pero eran cristianos al mismo tiempo. O sea que guardaban el sábado y guardaban el domingo como el día de la resurrección, los 2 días en la semana. Luego que los gentiles fueron ingresando a la iglesia a mayor número, la pregunta surge, ¿qué día deben guardar los cristianos gentiles? ¿El sábado, el domingo o los 2? Y encontramos al apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 que aclara que nadie os juzgue en fiesta, luna nueva, y aquí les voy a leer más bien el versículo para estar más precisos. Eso es Colosenses capítulo 2. Versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, obviamente, porque los judíos cristianos seguían celebrando fiestas judías. A pesar de que habían creído en Jesucristo, seguían celebrando fiestas judías. La luna nueva o días de reposo, refiriéndose a qué hacer con un gentil que conoce a Jesucristo. Ese gentil debe guardar las fiestas judías, debe circuncidarse, debe guardar la luna nueva, debe guardar el sábado. Pues lo que hace Pablo es no, o sea, el gentil que cree en Jesucristo debe guardar el domingo por cuanto Jesús resucita el día domingo, pero no se le debe obligar a guardar ciertos rituales judíos. ¿Y qué hacer con los judíos cristianos? ¿Deben dejar de guardar ciertos rituales judíos? Tampoco, porque ellos no están poniendo su fe y su confianza en eso. Simplemente que como judíos y como aún permanecía el reino nacional, guardaban principios y rituales judíos, los cuales pues en ningún momento atentaban con el sacrificio de Cristo. O sea que ni para un lado ni para el otro, pues Pablo obliga a nadie a hacer o a dejar de hacer en aquellas cosas. Es lo que nosotros llamamos una diáfora, ¿no? Es decir, aquellas cosas que son de conciencia tanto de judíos como de gentiles. O sea que en ese caso podríamos decir que es un motivo de conciencia de cada quien. Ahora, el tema de la Navidad pues es un tema diferente. Bueno, diferente en el sentido de que es un tema que tomó mucha más fuerza posteriormente. ¿Y por qué lo digo posteriormente? Porque en los primeros años de la iglesia, pues las iglesias locales no celebraban la Navidad como nosotros la vemos ahora. Evidentemente eso es algo posterior. Es más,
El ritual navideño difiere entre católico y protestante, y eso se da en el siglo XVI y XVII, porque los villancicos son católicos romanos. El pesebre es católico romano, no es de la tradición protestante. La tradición protestante tiene himnos, la tradición protestante tiene el árbol. Ahora, no estoy diciendo que esté bien o mal, solo digo que por tradición difiere tanto el catolicismo romano como el protestantismo. Y en el tiempo de la Reforma vemos cómo un Lutero no tenía problema en celebrar la Navidad. No tenía problema en celebrar Navidad y en adornar y en hacer cantidad de cosas. Por otro lado, vemos a un Calvino un poco más reacio, no 100% reacio, y a un Zwinglio completamente reacio. O sea que eso quedaría o entraría otra vez a ser parte de la conciencia de los creyentes. Si me preguntan a mí hoy en día, con base en lo que hizo Constantino con la fecha de Jesús, que realmente Jesús no nace un 25, que era el día del sol, y que Constantino cambia la fecha, entonces celebrar Navidad es pecado. No, yo no creo que sea pecado. Yo creo que depende de la conciencia de cada creyente. Si usted decide no hacerlo, está bien. Yo creo que es bueno. Si usted decide hacerlo a conciencia y no, su conciencia no le acusa, ok, está bien. Es decir, eso hace parte más de la conciencia. Lo que sí digo es que celebres o no un día, lo que tienes que hacer es predicar el evangelio y aprovechar la época, porque la gente en esa época es muy sensible y escucha un poco más. O sea que hay que aprovechar la época, celebres o no celebres, tienes que predicar el evangelio. Pero es un tema a nivel de conciencia, finalmente queda conciencia. Yo he escuchado gente que dice que el árbol y todas estas cosas vienen de tradiciones paganas, de Nimrod, y se van al Génesis y se van a los jardines de Nerón que quemaba a los cristianos. Y, bueno, realmente esto no es más que leyenda. O sea, eso no es así realmente. No es así. Lo que sí es cierto es que Constantino cambia el día. Juzgar por qué lo cambia, bueno, quizá porque en su corazón aún había paganismo, pero yo creo que eso no hace mella en la conciencia de los cristianos si celebran un día o no lo celebran. Lo más importante es predicar el evangelio, en mi opinión personal. En nuestra iglesia local, eso está redactado en un campo, digamos, en un punto que nosotros llamamos cosas adiáforas o cosas de conciencia, donde como pastores no juzgamos y tampoco, y le pedimos a la iglesia que no juzgue a su hermano si celebra ese día o no lo celebra, es decir, queda simplemente a conciencia de cada creyente. Ok. Entonces, bueno, un estudiante también pregunta lo mismo. Para poder, bueno, dar un pequeño panorama, tiene que ver también a conciencia de cada uno, a cada cristiano. Depende también de cada uno y no juzgar, como usted decía, ¿no? Al que tal vez no lo quiera hacer o que cree que está mal. Entonces, pasando a otra pregunta, pastor, el cristianismo del primer siglo estuvo lleno de la cultura judía, justamente lo que usted hablaba, y griega, y también romana, lo que se manifestaba en vestimenta, música, artes, etc. ¿De qué manera intentó, sí, esta cultura imponerse sobre otras culturas que recibieron el evangelio? Habla de la cultura romana o grecorromana, como... Exacto, la cultura, bueno, el cristianismo del primer siglo, ¿no? Que había una cultura judía y pasando un poco más el tiempo, grecorromana. Trató de, digamos, de imponerse esta cultura a las otras culturas que recibí para dar, si se quiere, el evangelio o predicar el evangelio. Bueno, me gustaría un poquito más de contexto a la pregunta porque no sé cuál es la cultura que se está imponiendo. ¿La cultura grecorromana, el cristianismo? ¿Cuál es la que se La impone? cultura, perdón, la cultura grecorromana, ¿sí? La cultura griega, bueno, la cultura judía, o sea, romana, greco-romana y judía.
Bueno, ahí yo tocaría que explicar algo, y es que la cultura grecorromana nunca dejó de ser. O sea, la cultura grecorromana, desde Pompeyo y Julio César hasta la caída del Imperio Romano Oriental en 1453 por los turcos otomanos, se mantuvo. O sea, yo creo que la pregunta no es tanto cómo influyó la cultura grecorromana, sino cómo sobrevive el cristianismo. Sería más así, o sea, cómo sobrevive el cristianismo en medio de la cultura grecorromana y no se deja permear, quizá, no se deja influenciar. Más que todo sería quizá esa la pregunta, diría yo, porque la cultura grecorromana siempre ha estado, por lo menos hasta la caída en 1453. O sea que es más cómo sobrevive el cristianismo ante la cultura grecorromana, y el cristianismo sobrevive básicamente reduciéndose a la predicación del evangelio. El evangelio es lo que protege al cristianismo de la cultura grecorromana, sin decir que sectores del cristianismo pues no dejaron de ser influenciados, porque ustedes recuerdan muy bien cómo se constituye la escuela de Alejandría, ¿no? Filón de Alejandría, un judío helenista, hijo de la cultura grecorromana, luego Clemente, luego Orígenes, propiamente arraigados a la filosofía platónica, son teólogos influenciados por la cultura grecorromana. De ahí la visión de Orígenes de la subordinación no voluntaria del hijo al padre, que eso más adelante sería una herejía realmente, se debe a la influencia de la cultura grecorromana. Entonces, vemos sectores del cristianismo que son influenciados por la cultura grecorromana. Filosóficamente, el platonismo reina hasta la escolástica, el platonismo reina. Es más, Agustín de Hipona, antes de ser cristiano, pues era platónico, e incluso hay una especie de neoplatonismo, ¿no? Que es la combinación de cristianismo, platonismo y religiones orientales que influenciaron al cristianismo. Vemos el gnosticismo como hijo de la cultura grecorromana que influenció al cristianismo, o sea que el cristianismo sobrevive en medio de ese contexto grecorromano, meramente por fidelidad al evangelio. Y yo diría que algo que ayuda a la preservación del cristianismo en medio de la cultura es la persecución y el martirio. Porque la persecución por parte del Imperio Romano obliga al verdadero creyente a dar su vida por Cristo y a no entregarse a la cultura grecorromana como tal, como cultura que permea y que daña. O sea que la persecución y el martirio, en algún sentido, preservaron la fidelidad de la iglesia a la palabra del Señor. O sea que más que todo el cristianismo sobrevive a la cultura grecorromana y en algún sentido la usa para bien. La literatura cristiana se da en un nivel alto por la cultura grecorromana, o sea que ahí vemos que la usa para bien. Los padres de la iglesia escriben porque son hijos de la cultura grecorromana. Agustín fue lo que fue porque es hijo de una cultura grecorromana. Los grandes apologistas son hijos de una cultura grecorromana, o sea que toman parte de la cultura grecorromana y la usan para bien, o sea que es una supervivencia, diría yo, del cristianismo en medio de la cultura grecorromana que permeó otros sectores más que otros, con más fuerza que otros, y otros sectores del cristianismo aprovecharon la cultura para la gloria de Dios y el avance del evangelio. Ok. Entonces, Pastor, en cuanto a lo que usted desarrollaba, justamente el tema de la cultura, bueno, el profesor también afirmaba y desarrollaba la idea de que la arquitectura de las iglesias, ¿sí?, determinaba, en cierto sentido, su forma de adoración. ¿Podríamos afirmar que aquello sigue vigente? ¿Hay alguna directriz en términos de la arquitectura que lleve a la congregación hacia una adoración bíblica? Yo diría que no. Yo diría que no. Ahora, yo respeto mucho, sobre todo la tradición protestante del ala luterana y anglicana, que la infraestructura tuvo muchísima importancia y se convirtió casi que en un motivo de inspiración al culto y a la piedad.
pero veo también en los puritanos que eso no les llamó nunca la atención. El puritanismo se oponía efectivamente a la infraestructura y a la arquitectura que inspirara piedad o justicia o fe. Ellos se opusieron a todo eso. Es más, ellos fueron muy simples, sin ser simplistas, en la adoración. Y por eso el puritanismo se desarraiga del anglicanismo, porque el anglicanismo seguía inspirado en una arquitectura tradicional, en una serie de rituales, y el puritanismo se desarraiga es por estar en contra de ese tipo de arquitectura que inspiraban un cierto tipo de religión falsa. Entonces, yo creería que no, yo creería que en la arquitectura no debería haber ningún motor inspirador a nosotros a vivir una verdadera fe. Yo diría que puede haber admiración, admiración por la arquitectura, por los templos, la belleza, el decoro, etcétera. Pero no creo que mi fe ni mi piedad se vean inspiradas en un templo, en una infraestructura o en una arquitectura como pasó en el periodo patrístico, pero más en el periodo medieval. Yo diría que no podemos dejarnos mover, porque alguien me decía, tenía una reunión con unos hermanos en Estados Unidos y ellos iban a congregar, entonces me decían la importancia del lugar, o sea, del lugar físico para congregarse. Pero entonces yo les decía, pero si ustedes se reúnen en una esquina, ¿quién dice que ahí no está la iglesia? ¿Quién dice que ahí no hay piedad, que no hay fe, que no hay confianza, que no hay adoración? Si está el pueblo de Dios ahí, si está la asamblea de miembros ahí. Es decir, ¿hay menos fe, hay menos piedad, hay menos devoción, hay menos adoración? Yo diría que no. Yo diría que esa es en el sentido estricto la iglesia, las personas. El templo o lugar de adoración, pues creo que es un privilegio que el Señor nos ha dado para estar protegidos, para estar seguros, para marcar una pauta litúrgica, pero no creo que sea motivo de inspiración. Y les quiero dar un dato. La iglesia en el periodo medieval utiliza el arte para inspirar ciertos sentimientos y emociones. ¿Se acuerdan del Pantocrátor medieval, verdad? El Pantocrátor medieval, la figura del Cristo con la espada, etcétera. ¿Por qué surge en el periodo medieval? Porque tiene un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo? Este es nuestro Cristo, es un militar, vamos adelante y acabemos con los musulmanes. Punto. Entonces, ven cómo el Pantocrátor medieval inspira a la iglesia a matar musulmanes. Periodos de las cruzadas. O sea, el arte se está utilizando para inspirar emociones. Como el Cristo, la cruz y el Cristo ahí, el muñequito crucificado, se da en el periodo de la Contrarreforma. Eso no se dio antes. Una cosa fue el símbolo de Constantino en los escudos, pero otra cosa es el Cristo, o lo que se llama el Cristo, que es el muñequito en la cruz, colgado. Eso se da es en el periodo de la Contrarreforma 1545. ¿Y saben por qué se da, verdad? Porque la reforma inspira piedad, pero no inspira piedad desde la arquitectura ni desde el arte, inspira piedad desde la palabra de Dios. Y la respuesta del catolicismo romano con el Concilio de Trento y la Contrarreforma fue inspirar piedad a través del arte. O sea, si la reforma inspira piedad, ¿qué te puede inspirar a ti el pobre Cristo crucificado? Eso te debe inspirar piedad también, reflexión, devoción. Entonces, notan cómo el arte expresa mi capacidad de razonar, pero lo que no podemos permitir es que el arte inspire nuestra fe, mueva nuestra pasión por Dios en el sentido estricto, porque yo creo que es al contrario. Yo creo que es la palabra de Dios la que guía, eso se llama la ortopatía, mis emociones, las conduce de manera correcta y el arte se da como expresión de una correcta ortodoxia, no al revés. No es el arte el que me lleva a una correcta ortodoxia, sino que una buena ortodoxia lleva a una buena expresión artística. O sea, es al revés. Podríamos, Pastor, también decir que usted habló en un momento acerca de los puritanos.
los puritanos también eran no conformistas, ¿sí? ¿No es cierto? En cuanto también a la vestimenta del clérigo. Ellos se oponían a eso, decían, no, nosotros nos debemos vestir normalmente, no tenemos que aparentar algo. Y Correcto. entonces, bueno, ya como el tiempo sigue corriendo, avanzaremos entonces a esta última semana, que es la quinta semana, y los temas que se trataron fueron los comienzos del catolicismo romano, la creación de credos y confesiones de fe, y la separación del clero y el laicado como herejías también y controversias teológicas. Y algunas de las preguntas seleccionadas fueron: el profesor señaló que la doctrina no progresa, sino el entendimiento que la Iglesia tiene de ella. En ese sentido, tal como ocurrió con las verdades confesadas en los credos, ¿se podría decir lo mismo del desarrollo y complejización del gobierno y los oficios eclesiásticos? Yo diría que en ese punto, que es digamos, un tema netamente eclesiológico, se puede debatir un poco más, porque son temas muy prácticos. Son temas muy prácticos que incluso en el siglo primero, pues había como apenas cierta explicación, cierta descripción del gobierno de la iglesia. Nosotros vamos a ver a un Pablo como apóstol confirmando a todas las iglesias locales que él mismo fundó. Pero yo les hago una pregunta. Muy rara vez en las cartas del Nuevo Testamento se mencionan a los apóstoles, a los pastores de cada iglesia local. No sé si ustedes se han fijado en eso, en su lectura del Nuevo Testamento. Vemos que dejó a Timoteo en Éfeso, vemos que dejó a Tito en Creta, vemos que Apolo también estuvo por ahí en Corinto. ¿Y qué pasa? ¿Quién era el pastor de Roma, por ejemplo? Hay como cierta incertidumbre, es decir, el Nuevo Testamento no tiene el objetivo de mencionarnos los pastores de cada iglesia local y muy seguramente porque eso estaba en formación. O sea, el gobierno de la iglesia se estaba estableciendo y era algo que estaba en formación en el siglo primero, al punto de que, ¿qué era Timoteo? Esa es una pregunta eclesiológica que yo hago. ¿Qué era Timoteo? ¿Era un pastor? ¿Era un evangelista? ¿Era un líder? ¿Qué era? Aparte, él fue ordenado por la imposición de las manos del presbiterio. Yo supongo que era pastor, pero yo he leído comentarios donde dice que Timoteo no era pastor. Entonces notan la complejidad que hay en cuanto al gobierno de la iglesia. Hay mucha complejidad porque está en formación. Y está la complejidad que en el siglo segundo vemos diferencias en cuanto a presbítero, obispo y pastor, que son tres términos que describen funciones diferentes de un mismo oficio. O sea, el pastor como presbítero gobierna, el pastor como anciano tiene sabiduría, el pastor como obispo supervisa y el pastor como pastor apacienta y alimenta. Son funciones diferentes de un mismo oficio, pero ya en el siglo II vemos funciones diferentes y oficios diferentes. Entonces notan la complejidad, es un proceso que está en formación, el gobierno de la iglesia está en formación. Y es tal así la complejidad que para el tiempo posniceno habían patriarcados. Ahora, ¿por qué razón hay patriarcados? ¿Por qué razón no se toman todas las iglesias locales con la paridad que se requiere? ¿Por qué hay patriarcados? Por la complejidad del proceso de gobierno de la iglesia. O sea que yo diría que la doctrina del gobierno de la iglesia no fue tan clara como las otras o como lo dice el profesor. Yo creo que esta doctrina sí puede progresar un poco, no solo el entendimiento, sino la doctrina puede progresar un poco porque el Nuevo Testamento
no es muy claro en cuanto al gobierno de la iglesia. De ahí que nosotros los bautistas pues diferimos con los presbiterianos en el gobierno de la iglesia y cada uno dice que ese es el bíblico. Y la pregunta es, ¿y cómo? O sea, yo como pastor bautista pues considero que mi gobierno es el bíblico, pero aún así hay cosas del gobierno presbiteriano que son muy buenas y son muy prácticas, muy elementales, que yo podría considerar como pastor bautista. Y un pastor presbiteriano igual, él puede decir mi gobierno es el bíblico, pero hay cosas del gobierno bautista que tienen elementos muy importantes que él también puede considerar. Entonces, vemos que el tema del gobierno es un tema muy complejo y hasta el día de hoy creo que sigue en formación. Creo que sigue en formación porque aunque seamos un ejemplo, si su iglesia es presbiterial, consejo de ancianos, pluralidad, paridad, ¿cómo es la dinámica de ese gobierno? ¿Cómo es la paridad en su iglesia? ¿Cómo es esa paridad? Vamos a ver iglesias plurales en pastores y la paridad tiene dinámicas diferentes. En algunas de ellas hay pastores principales. ¿Notan? En otras no los hay. Y estamos hablando todas de iglesias bíblicas que se someten al Nuevo Testamento, pero aún así hay dinámica en el gobierno. O sea, el gobierno de la iglesia sigue como constituyéndose a partir de una base que ya tenemos. Entonces, yo diría que es un tema que ha seguido en formación desde el primer siglo hasta el día de hoy y que cada iglesia, cada pastor debe irlo constituyendo a partir del estudio del Nuevo Testamento, puliendo cada vez más, pulir ese gobierno y acercarlo más a las escrituras. Yo creo que esa es la responsabilidad. Ok. Y, pastor, en cuanto a en cuanto a los concilios, ¿sí? De la iglesia primitiva y los que continuaron, ¿hasta qué concilios deberíamos considerar relevantes para la doctrina de la iglesia? ¿Cuál es el parámetro para considerar a otros concilios como irrelevantes o derechamente contraproducentes para los propósitos iniciales de los concilios? Mira, yo creo que el concilio de Calcedonia, creo que es el último concilio a considerar. Año 451, donde se aclara la cristología, sobre todo contra el apolinarismo. El concilio de Calcedonia del 451, yo creo que puede llegar a ser el último concilio a considerar como parte también de lo que llamamos concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos nos unen con el catolicismo romano. Nos unen con el catolicismo romano. En eso estamos unidos al catolicismo romano, porque los concilios ecuménicos, Nicea del 325, Constantinopla del 381, Éfeso del 431 y Calcedonia del 451. Esos son los concilios ecuménicos. En eso estamos unidos al catolicismo romano porque las doctrinas que se precisaron ahí son bíblicas. Concilio de Nicea del año 325 precisa la Trinidad. Defiende la Trinidad del ataque de los arrianos. ¿Sí o no? Defiende la divinidad del Hijo. Concilio del 381 de Constantinopla. Defiende la cristología, las dos naturalezas de Cristo en una persona y defiende la doctrina del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, del neumatomaquianismo, que era una vertiente del arrianismo. Eso es bíblico. Concilio del 431 establece la definición de pecado original ante el pelagianismo, defiende la cristología. Eso es bíblico. Concilio de Calcedonia aclara la cristología más. Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, no 100% Dios, no 100% hombre, eso está mal dicho. No plenamente Dios, no plenamente hombre, eso está mal dicho. Es verdadero Dios, verdadero hombre. Y eso está en el Concilio de Calcedonia del 451. O sea que yo diría que los concilios ecuménicos son los concilios que los protestantes tuvieron en cuenta, y cuando tú lees las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, te vas a dar cuenta que Juan Calvino los menciona todos los concilios ecuménicos y son puntos de partida para la madurez de su doctrina.
Ok, pastor. Bueno, continuando y hablando precisamente sobre el tema tocado en estas lecciones, que sería la separación del clero y el laicado. En relación a esto, a esta separación, ¿qué ocurre con los laicos en cuanto a su práctica cristiana? ¿Se podría afirmar que ese proceso agrava el declive moral ya existente? Pues los laicos, a ver, yo creo que una doctrina que fue eh, golpeada a partir de la diferencia entre el clero y el laicado y esa distancia, esa brecha que se empieza a establecer, es el sacerdocio universal. Yo creo que esa es la doctrina que entra en declive, porque a partir de la brecha entre el clero y el laicado empieza a perder esa comunión con Dios, como Hebreos lo enseña, entrando libremente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Y esa verdad el laicado la pierde por la brecha, porque ahora empiezan a depender del clero para su acercamiento a Dios, para el perdón de sus pecados. O sea que la doctrina que entra en declive en el laicado es el sacerdocio universal, que luego va a ser recuperado en Martín Lutero. Martín Lutero es el que recupera esa doctrina, obviamente trayendo de regreso o acotando más bien, reduciendo la distancia entre el clero y el laicado, porque es que el clero es laico también, en el mismo sentido, es decir, todos somos sacerdotes, todos nos acercamos a Dios, todos le pedimos perdón al mismo Dios y somos perdonados por la misma sangre. El clero no es más por ser un oficial de la iglesia que el laico. O sea que el declive del laicado inicia por la doctrina del sacerdocio universal, que fue golpeada por la brecha entre el clero y el laicado. Ok. Bueno, siguiendo con las preguntas, un estudiante justamente habla que el profesor comenta sobre la sucesión apostólica, la cual era apoyada por Clemente, Ignacio e Irineo, Jerónimo y Cipriano, a mediados del siglo II aproximadamente, eran los que más creían que por esta razón el obispo de Roma tenía un valor especial por la sucesión apostólica, refiriéndose a Pedro. Luego el profesor añade que a pesar de esto no hay evidencia que Pedro haya estado involucrado con la Iglesia de Roma. ¿Cómo puede ser esto si en las clases anteriores se explicó que Pedro y Pablo trabajaron juntos a finales del siglo I en Roma para unir a la iglesia que estaba separada por gentiles y judíos? Bueno, no sé, digamos, como tal, el discurso del profesor, cómo fue, cómo se presentó, pero lo único que sé es que históricamente no hay pruebas reales de que Pedro fue a Roma. El único punto de partida es la misma carta, la primera carta de Pedro que habla de Babilonia, o saluda a todos los que están en Babilonia, y se interpreta el término Babilonia como metafórico, queriendo decir la Babilonia de la cual habla Pedro es la Roma. No obstante, yo no estoy tan seguro de eso, porque las dos cartas de Pedro son escritas a los expatriados. Si usted lee la salutación, va dirigida a los expatriados. Y los expatriados eran creyentes que sufrieron dispersión y se habían establecido a lo largo y a lo ancho de la cuenca del Mediterráneo y sobre todo en los territorios del Asia Menor. O sea, que si la salutación me habla que la audiencia son los expatriados, pero la parte final de la carta le manda un saludo a los que están en Babilonia y digo que Babilonia es Roma, entonces tendría que concluir que los expatriados de los cuales habla Pedro es la iglesia de Roma. Pero no hay evidencia histórica para decir que esos expatriados es la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma se funda en Pentecostés. Desde que los judíos regresaron de Jerusalén a Roma, establecieron la iglesia allá. Y no hay testimonio histórico de que hayan sido expatriados. El único testimonio es en el año 49, cuando el emperador Claudio expulsa a los judíos de Roma por diferencias entre judíos y cristianos, entre ellos Priscila y Aquila van a dar a Corinto y se encuentran con Pablo. O sea que
Creo que no es un argumento fuerte decir que Babilonia se trata metafóricamente y Babilonia sea Roma para decir que Pedro estuvo en Roma y murió en Roma, aunque Justo González lo declara. Justo González dice que sí, que Pedro murió en Roma. Bueno, pues yo no voy a ponerme al mismo nivel de Justo González ni mucho más, ¿verdad? Pero en eso tengo mis dudas, en eso no sigo estando seguro de que Pedro realmente fue a Roma y murió en Roma, como el catolicismo romano en su grueso declara, para después soportar el tema de la sucesión apostólica. Ok. Bueno, esta pregunta creo que también es interesante y en tanto dando referencia a la apologética. ¿Es correcto afirmar que la apologética de la iglesia primitiva nace junto con los credos? ¿Qué similitudes y diferencias tiene con la apologética de hoy? Bueno, la apologética primitiva, digamos que se basó sobre todo en defender la fe de manera muy escueta, es decir, los primeros apologistas defendían la fe a partir del Evangelio. Quizá por ahí algunos ejemplos, quizá como Justino, hay otro apologista en los tiempos de Trajano. Quizá el método que utilizaron fue un poco más evidencialista, practicaron apologética evidencialista, basados en la creación del mundo y en la providencia divina en la historia de la humanidad, mucho más evidencialistas. Sin embargo, la gran mayoría de los apologistas fueron presuposicionalistas en el periodo primitivo, es decir, presuposicionalistas en el sentido de que presuponían la condición del hombre como pecadores y de que la única manera para que comprendieran el Evangelio era que el Espíritu Santo les iluminara y les hiciera nacer de nuevo, no habría otra razón. O sea que en su mayoría diría yo que en el periodo patrístico eran apologistas presuposicionalistas, aunque en el sector más del norte de África, por los lados de Egipto, Alejandría, podrían ser más de corte evidencialista, un poco más del corte evidencialista, y eso se ve en los escritos de Clemente, en los escritos de Orígenes, cómo usaban la filosofía platónica para hacer apologética. Entonces eran más evidencialistas, por lo menos Clemente creía que el Señor se le había revelado a los griegos en la filosofía y a los judíos en la teología. Entonces hay una especie de dualismo en la apologética de Alejandría, o sea que creo que en su mayoría era una apologética presuposicionalista sin desconocer que habían sectores de la iglesia que ya practicaban una apologética evidencialista. Quizá cuando vean apologética, pues esto puede ser mucho más claro, ¿verdad? Mucho más fácil de entender. Ok, pastor. Bueno, ya hemos llegado al horario final y quería también agradecerle, pastor, por su tiempo que ha dedicado, ha tomado para nosotros, para contestar estas preguntas. No sé si quisiera tal vez al pastor Alex o el pastor Esteban decir algo respecto a las clases, como también las preguntas. Están manejando el Esteban. Sí, bueno, un segundo. Estamos por dos. Ahí sí. Oh. Muchas gracias. ¿Escuchan? ¿Aló? Sí, señor, ahí te estoy escuchando, pastor. Sí. ¿No? Ya no me escucho. ¿Aló? Sí, señor, ahí te estoy escuchando. Sí, perdón. Bueno, muchas gracias tanto a... Bien. Agradecido de Jonathan por y también, bueno, al profesor
Michael de las clases, que realmente es un excelente material. Es maravilloso poder conocer lo que el Señor ha estado obrando en nuestros hermanos del pasado, porque, bueno, finalmente la historia es un registro de la providencia de Dios también y de cómo Él ha preservado a su pueblo, cómo nos ha traído hasta aquí y también una evidencia de su fidelidad. Así que estamos muy agradecidos de la edificación que ha significado esta asignatura, o ramo como le decimos acá. Y gracias, Pastor Alejandro, por el tiempo, también por la preparación, que ha sido muy útil también estas instancias de retroalimentación. El Señor los bendiga mucho y nuevamente reitero entonces la gratitud hacia ustedes. Pastor, para servirle con mucho cariño a todos ustedes y perdonan, ahí me perdonarán si en algún momento de pronto en alguna respuesta no fui lo suficientemente claro, quizá, o preciso en alguna fecha, en algún, no sé, en algo, en historia uno tiene esto, uno la memoria le falla y bueno, en cualquier momento puede tener un lapsus, pero pido que me perdonen, ya ustedes corroboran con su lectura si lo que dije estuvo en lo cierto o no, o qué fue lo que dije, ¿no? Ya le toca al estudiante en sus lecturas profundizar y corroborar, pero yo espero que haya sido edificante para ustedes y de gran aprendizaje en el campo de la historia, por lo menos inspirarles a amar la historia, a leer la historia. Con el profesor Michael Vilar tenemos una excelente amistad, muy buena amistad, y nos entendemos en este campo porque compartimos, interactuamos sobre esta materia, o sea que, bueno, esperamos que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Este es su servidor. Sí, claro que sí. Bueno, y además el complemento de las clases más la retroalimentación y el libro realmente ha sido muy enriquecedor, así que gracias nuevamente. Ok, entonces, bueno, nuevamente al pastor Esteban, me gustaría si finaliza con una oración ya para despedirnos. No sé si me puedo escuchar el pastor Esteban. Y si no, a usted, pastor Alex, para finalizar ya esta retroalimentación. Sí, claro. Bien, oremos. Amado Dios, muchas gracias le damos por este tiempo, por cada semana que Pastor Alejandro, nuestro hermano Jonathan, han destinado este tiempo para poder servirnos, para poder edificarnos y aumentar también el conocimiento que tenemos acerca de lo que usted ha ido haciendo a lo largo de la historia. Gracias porque podemos ver cómo usted es fiel a sus promesas, cómo preserva a su pueblo. Y también, a pesar de todo nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad y del peligro que hay en nosotros mismos para causar daño a la iglesia, usted la ha preservado hasta nuestros días. Y hoy podemos invocar su nombre, porque otros también nos han pasado el testimonio. Le pedimos que bendiga grandemente al profesor Delarm, también al pastor Alejandro, nuestro hermano Jonathan, los bendiga, Señor, junto con nuestros hermanos allá en el seminario, en Colombia, en Medellín, que esté con ellos y también, Señor, los guarde del mal y les dé fruto en todas las áreas de su vida, un fruto agradable ante su presencia. Le pedimos estas cosas y le damos gracias, alabamos su nombre en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias nuevamente. Que esté muy bien, A ustedes, pastor. mis hermanos, Dios los bendiga. Ok. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, pastor. Chao. Dios los Chao, bendiga. pastor. Qué linda. Hasta luego, Chao, chao. bendiciones. Chao, Muy, bendiciones. Chao, hermanos. muy linda, muy linda. Chao, nos Gracias, vemos. hermano. Que esté muy bien. Chao, Chao, bendiciones. chao. Bendiciones. Chao, Dios los bendiga. Gracias, pastor. Chao, hermano.